Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la vida, esa gata traicionera, a veces reparte tan disparejo que uno no sabe si es más grande la pena o la impotencia. Y esta es la historia de cómo una criatura de Dios, pura de corazón, tuvo que arrastrarse por un sueño, por esa lucecita que era su hijo, mientras la miseria y el desprecio le lamían los talones en un palacio de mármol y oro que olía a perfume de 1000 pesos y a la lejía barata que ella misma frotaba con sus guantes amarillos de goma, únicos testigos de su batalla diaria. Eram las 5 de la mañana y el frío de la madrugada bonaerense se colaba por las rendijas del altillo, un cuartucho de paredes flacas y techo de zinc que crujía con cada ráfaga de viento como un alma en pena, un sonido áspero y metálico que arañaba la oscuridad y le erizaba los vellos del brazo a Esperanza, una mujer que no conocía otro lujo Que el silencio de esas horas previas al infierno del trabajo. La cama, un armazón de metal oxidado que gemía con cada movimiento, chirrió bajo su peso ligero cuando se incorporó, sintiendo el aire helado morderle los pómulos y la punta de la nariz, y a pesar del temblor que recorría su cuerpo, la mano se extendió con precisión robótica hacia la mesita de noche, donde un reloj despertador de plástico barato, un armatoste ruidoso con la hora digital parpadeando en rojo, marcaba el inicio de una jornada que prometía ser tan larga y despiadada como todas las anteriores. El sonido estridente del despertador perforó el silencio con una violencia que le crispó los nervios, pero ella ya estaba acostumbrada a ese asalto diario, a esa invasión sonora que le recordaba que no había tiempo para sueños, solo para deberes, para la lucha incesante por un mañana que parecía siempre escurrirse entre sus dedos agrietados. Con un suspiro apenas audible, que se condensó en una pequeña nube de vaho en el aire gélido, Esperanza se sentó en el borde de la cama, frotándose los brazos para generar un poco de calor, y sintió el roce áspero y familiar de la manta raída que la había abrigado durante tantas noches solitarias, la única piel que la cubría en la soledad de ese cuchitril. Sus ojos, profundos y con ojeras que parecían haberse tatuado de forma permanente, buscaron en la penumbra un pequeño paquete envuelto en un paño limpio, donde guardaba su armadura, su escudo de látex amarillo. Los guantes de goma que no solo protegían sus manos del cloro corrosivo y de la grasa incrustada, sino que eran su única frontera palpable contra el desprecio, el velo invisible entre su humanidad y la suciedad ajena. Colocarse esos guantes era un ritual sagrado, un acto de resistencia silenciosa que repetía cada amanecer, deslizándolos uno por uno sobre sus manos flacas, sintiendo la elasticidad fría del material ajustarse a sus nudillos hinchados, a las cicatrices que el jabón y el agua hirviendo habían dejado en su piel, un recordatorio constante de la batalla que se libraba en cada rincón de esa casa opulenta y desalmada. El olor tenue a goma nueva, mezclado con el persistente aroma a humedad del cuarto, le llenó las fosas nasales, y en ese instante, por un segundo fugaz, sus pensamientos volaron muy lejos de aquel altillo gélido, hacia los brazos cálidos de una memoria lejana, un recuerdo que ardía como brasa en su pecho, el único que la mantenía anclada a la vida. En medio de tanta desventura, el ancla de su hijo que la necesitaba tanto como respirar. Sus guantes amarillos, su tótem de dignidad, se convirtieron en un portal hacia el pasado, y su mente viajó miles de kilómetros, regresando a San Luis Potosí, a su pequeña comunidad huasteca, donde el sol se derramaba en hilos de oro líquido sobre los ríos de aguas turquesas que parecían sacados de un cuento de hadas, donde cada piedra, cada hoja, de palma, cada soplo de viento, te contaba una historia de vida. Recordó el olor dulzón de la tierra mojada después de las lluvias torrenciales, un aroma que se impregnaba en el aire y en la ropa, el canto de los pájaros que llenaba la selva con una sinfonía de colores y sonidos, y el murmullo constante del río que fluía cercano a su casa, una cabaña de cartón y láminas que se mecía con el viento como una hoja seca, pero que para ella era el palacio más hermoso del mundo. Aún sentía el calor del sol en su piel morena, el cosquilleo de la hierba bajo sus pies descalzos, porque en su pueblo las casas podían ser de cartón y madera, donde los techos de palma dejaban filtrar los rayos de sol en patrones danzarines, y los niños, como ella, caminaban descalzos al colegio, sintiendo la tierra tibia bajo sus plantas. Una conexión directa con la vida misma que la mansión de mármol nunca le podría ofrecer. Las memorias de los domingos se le agolparon en la garganta. Días de fiesta donde el aroma de las enchiladas huastecas flotaba en el aire.
un perfume especiado y picante que les hacía cosquillas en el estómago a todos, un festín de tortillas de maíz nixtamalizado, bañadas en una salsa roja vibrante, con el lujo casi inalcanzable de un pedacito de carne de puerco deshebrada, un manjar que se saboreaba bocado a bocado, como si cada mordisco fuera un tesoro. Pero también recordaba los días de penitencia, de ayuno forzado, cuando solo había chile y sal para acompañar esas mismas tortillas, y el hambre, esa bestia sigilosa, se retorcía en sus entrañas, recordándole la fragilidad de la existencia, la línea delgada entre la vida y el vacío. El sabor amargo del chile crudo, combinado con la astringencia del tomate verde y el cilantro fresco, inundó su boca, trayéndole una oleada de nostalgia que le apretó el pecho hasta dolerle. Y luego llegó la oscuridad, aquella noche que aún hoy la despertaba con un grito silencioso en la garganta, la noche en que el río, su amigo y compañero de juegos, se convirtió en un monstruo de lodo y furia desatada, arrebatándole a su padre con una violencia tan súbita que aún no había podido comprenderla del todo. La imagen de las aguas turbulentas, de color café oscuro, arrastrando todo a su paso, se imprimió en su retina como una pintura macabra, y el eco de los gritos desesperados de su madre, mezclado con el rugido implacable de la corriente, aún le taladraba los oídos, un sonido más cruel que cualquier despertador. Sintió de nuevo el frío sepulcral del cuerpo de su padre, cubierto con una manta húmeda, la tierra pegada a su rostro. El silencio gélido que de repente llenó su pequeña casa de cartón, un silencio que pesaba como una lápida de piedra sobre su pequeño corazón de niña, la sensación de sus manos diminutas aferrándose a la falda de su madre, sintiendo las arrugas de dolor grabadas en su rostro, la desolación de saber que esa sonrisa franca, esas manos fuertes que la levantaban por los aires, ya no existían más. Esa pérdida, ese dolor primitivo, la había marcado a fuego, convirtiéndola en una mujer fuerte, curtida por la adversidad, pero con un vacío en el alma que solo su hijo, su pequeño Santi con sus ojos curiosos y su sonrisa pícara, era capaz de llenar, aunque fuera por un instante, con un temblor que no era solo de frío, sino de la resurrección de esas memorias que le arañaban el alma. Esperanza se puso de pie, sus músculos ya resentidos a pesar de la hora temprana, y caminó despacio hacia la puerta del altillo, oyendo el crujido de las tablas del suelo bajo sus zapatos viejos. La luz de una bombilla amarilla y polvorienta iluminaba escasamente el diminuto pasillo de servicio. Un túnel estrecho y claustrofóbico que contrastaba brutalmente con los espacios abiertos y luminosos del resto de la mansión. Comenzó el descenso por la escalera de servicio, una estructura de madera rústica y gastada, cuyos peldaños gemían bajo su peso. Cada escalón era un recordatorio físico de su lugar, de la distancia insalvable entre su mundo de privaciones y el de sus patrones. Escuchaba el eco apagado de sus propios pasos, una banda sonora de sumisión, mientras el aroma a moho y a limpieza de cañerías se mezclaba en el aire estancado, un perfume rancio que era el sello de su dominio. Pero a medida que bajaba, el olor empezaba a cambiar, a transformarse, el sutil y persistente aroma a perfume Lancôme La Vie est Belle, costoso y sofisticado, comenzaba a filtrarse desde los pisos inferiores, mezclándose con el potente y acre olor a cloro industrial que ella misma utilizaba para higienizar cada centímetro de aquella casa. Una fragancia de lujo y desinfección que encapsulaba la paradoja de su existencia. Finalmente, el último escalón chirrió por última vez, y Esperanza emergió del pasillo oscuro a la inmensidad del salón principal, un espacio que la golpeaba con su opulencia cada mañana. El corazón le dio un vuelco al ver el salón de baile, majestuoso y vasto, con un cielo raso que se elevaba hacia alturas insospechadas, pintado con ángeles y querubines rechonchos que flotaban entre nubes de algodón, una capilla renacentista de arte, y exceso que parecía mofarse de sus manos agrietadas. Los espejos venecianos, adornados con marcos dorados que se retorcían en filigranas imposibles, reflejaban la tenue luz del amanecer que se colaba por los ventanales gigantescos, multiplicando el brillo de las molduras de yeso doradas que adornaban cada rincón, cada esquina, cada detalle arquitectónico que gritaba riqueza y poder. El enorme piano de cola Steinway, de un ébano pulido que parecía absorber toda la luz, se erigía imponente en una esquina, un monumento a la sofisticación, mientras sus dedos, dentro de los guantes amarillos, ya anticipaban el tacto frío del mármol, la abrasión del cepillo. Con un kit de limpieza colgado del hombro,
que tintineaba suavemente con el peso de los cepillos y los paños, Esperanza se dirigió al centro del salón de baile, al epicentro de la majestuosidad y de su propia humillación silenciosa, y se arrodilló lentamente, con una reverencia inconsciente a la indiferencia de la riqueza, oyendo el crujido doloroso de sus rótulas al tocar el suelo. El parqué de roble francés, encerado a mano hasta un brillo que parecía reflejar el alma, estaba helado bajo sus rodillas. Un frío que se le metía en los huesos y le recordaba, con una punzada desoladora, la frialdad de la lápida de su padre, la misma sensación gélida de la piedra que cubría su descanso eterno. Sus ojos cansados pero resueltos miraron a través de la superficie pulida del suelo, viendo el reflejo distorsionado de los ángeles que bailaban en el cielo raso, como si se burlaran de su postura servil, de su espalda encorvada, de la dignidad que se esforzaba por mantener a pesar de la postración. El olor, el penetrante y corrosivo olor a cloro industrial, comenzó a subir, a quemarle las fosas nasales, a rasgarle la garganta con su ferocidad química, un aroma que le recordaba la dureza de su destino. La muñeca le dolió al comenzar el primer movimiento de frote. El cepillo de cerdas duras, raspando el barniz con un sonido monótono que era el único acompañamiento a sus pensamientos. Cada pasada del cepillo, cada centímetro de roble que limpiaba con meticulosidad obsesiva, era una oración silenciosa, un sacrificio doloroso por su pequeño Santi, su hijo, su tesoro, la razón de su existencia, su milagro imposible que luchaba contra una enfermedad que devoraba sus fuerzas día a día. Ella sabía que el costo de la operación de su pequeño era un abismo inalcanzable, más que 100 años de su salario miserable, que apenas alcanzaba los 3,000 pesos al mes, una suma irrisoria que apenas cubría la comida y las medicinas básicas, dejando a su hijo a merced de una enfermedad implacable. El ardor del cloro le quemaba no solo las fosas nasales, sino que sentía una quemazón interna, un fuego que se expandía desde su pecho hasta sus manos protegidas por los guantes, sabiendo que, aunque no sintiera directamente el químico en su piel, el alma le ardía de impotencia. Las lágrimas, calientes y saladas, se acumularon en el borde de sus ojos, pero se negó a derramarlas, a permitir que la desesperación la venciera, porque cada lágrima era una debilidad que no podía permitirse. No había espacio para la tristeza, para el lamento, solo para la resiliencia feroz de una madre que daría hasta la última gota de su sangre por ver a su hijo sano, por darle una vida digna, un futuro que no estuviera teñido por el polvo y la miseria, un futuro que le arrebatara la enfermedad de las garras de la muerte. «Mi Santi, mi amor, mi pedacito de cielo», susurró su mente. Un lamento silente que se perdió entre el crujido del cepillo y el eco de los ángeles pintados, que la observaban desde las alturas con ojos vacíos. «Mamá está aquí, mi vida. Mamá está luchando por ti, por tu sonrisa, por tus pasitos». Cada día de trabajo, cada gota de sudor que caía sobre el parquet frío, cada punzada de dolor en sus rodillas maltrechas, era un día más cerca de ese milagro, un día más cerca de la esperanza, de la posibilidad irreal de salvar a su pequeño, aunque el camino estuviera empedrado de espinas y el desprecio de las criaturas ricas la rodeara como un aura ponzoñosa. Pensaba en su Santi, en sus ojos grandes y llenos de luz, aunque su cuerpo fuera pequeño y frágil, en su risa contagiosa que era la melodía más hermosa del mundo, en sus manitas que le acariciaban el rostro cuando ella regresaba exhausta, en cada gesto de amor puro que era su motor, su aliento, su única razón para levantarse cada mañana y enfrentarse al infierno. Y mientras sus manos, firmes dentro de los guantes amarillos, seguían frotando y frotando, su mente clamaba: «No me vencerán, no me quebrarás, mi vida, mi hijo, eres mi fuerza. Por ti, gata muerta de hambre que soy, por ti, limpiaré hasta el último rincón de esta mansión, hasta que mis manos sangren, hasta que mis rodillas no puedan más, pero tú vivirás, mi amor, tú vivirás». La promesa era un mantra, un escudo, pero no sabía que la verdadera prueba, la trampa más cruel, estaba a punto de descender por esas escaleras de mármol, en forma de mujer rubia, con un bolso de cocodrilo y un corazón tan frío como el parquet que ella limpiaba con tanta devoción. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando el agotamiento ya le pesaba en cada hueso, cuando el olor a cloro se había convertido en una extensión de su propio aliento quemándole las mucosas, cuando el mármol helado de aquel salón inmenso se sentía como una
extensión de la fría lápida de su padre. Justo en ese instante, mis amores, el primer tambor de guerra resonó por la casa. Eran las 7:30 de la mañana, y por las escaleras principales, las que Esperanza acababa de pulir hasta que el roble francés se reflejaba como un espejo oscuro y traicionero, comenzó a descender la sombra de la estirpe, la figura altanera de Estefanía, la novia del patrón, una mujer tan deslumbrante como letal. Cada uno de sus pasos era un martillo que golpeaba el silencio de la mansión, el eco de sus tacones finos, quizás de piel de víbora, resonando sobre el parquet, un presagio, una advertencia que le llegaba a Esperanza hasta el tuétano. La gata, la muerta de hambre que era Esperanza, sintió cómo el aire se volvía denso, pesado, cargado con el perfume dulzón y empalagoso del Lancôme La Vie est Belle, ese aroma que para Estefanía era lujo y sofisticación, y para Esperanza, una ofensa, una bofetada invisible que se mezclaba con el ardor punzante del cloro industrial que le quemaba. Las fosas nasales y le hacía lagrimear los ojos, pero no de tristeza, sino del veneno químico que usaba para limpiar. Y la silueta, mis amores, esa silueta tallada a golpe de bisturí y rellenos de colágeno que hacían que sus labios parecieran dos salchichas hinchadas, esa rubia platinada que se pavoneaba como pavo real en celo, fue haciéndose más grande, más definida, hasta que se detuvo, no al pie de la escalera como cualquier persona decente, no, mis amores. Detuvo, sí, sí. Se paró justo encima de donde Esperanza, con sus rodillas ya magulladas, forradas en callos duros como piedra. Estaba arrodillada, frotando con la fuerza de su alma el último rincón del piso de roble. La sombra de Estefanía, larga y alargada por la luz que se colaba por los ventanales, cubrió por completo a Esperanza, envolviéndola en una oscuridad que no era de la noche, sino de la soberbia más absoluta. Era como si la hubiera atrapado bajo una cúpula de desprecio, y el frío del mármol que rozaba sus mejillas humedecidas por el esfuerzo se volvió aún más glacial con la presencia de esa mujer. Esperanza no levantó la vista, no se atrevió, porque sabía que la mirada de Estefanía era como cuchillas, capaz de rajar el alma. Solo percibía el crujido insistente de su bolso Hermès Birkin, de piel de cocodrilo de $500,000, un sonido que le taladraba los oídos, la irritaba, como el silbido de una serpiente que está a punto de atacar. Cada movimiento de Estefanía, cada roce de su mano enguantada en seda contra el cuero exótico, era un recordatorio constante de la distancia insalvable que la separaba. Entonces la voz, mis amores, esa voz que Esperanza ya conocía tan bien, una voz que no era de mujer sino de vidrio roto, rasposa y con un dejo de asco, cayó sobre ella como un chorro de ácido. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esto. Soltó Estefanía, y Esperanza sintió el escalofrío recorrerle la columna vertebral. Pero qué inútil eres, de verdad. ¿Qué te pagan para que te la pases arrastrándote como una lombriz por el piso? Piojosa. Mírate, pareces una indigente, una mugrosa que acaban de sacar de la basura. Las palabras, mis amores, se clavaron en el corazón de Esperanza. Sintió un latigazo invisible en la espalda, un ardor que no tenía nada que ver con el cloro. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, empezaron a temblar imperceptiblemente. Un sudor frío le perló la frente y se escurrió por sus sienes, mezclándose con el cansancio. Un nudo, ¡ay, un nudo! Un nudo gordo y apretado se le formó en la garganta, negándole el paso al aire, a la voz, a cualquier posible grito de rebeldía que sus entrañas le pedían. La saliva se le volvió espesa, amarga, como si hubiera tragado tierra. Quería responder, quería gritar que no era una gata, que no era una inútil, que cada gota de su sudor era por algo más grande que Estefanía jamás podría comprender, pero la voz se le quedaba atorada, como un pájaro herido en una jaula de huesos. Estefanía continuó, mis amores, como una loba hambrienta que se encarniza con su presa. Pero mírale la cara. Es que no aprendes. ¿Acaso no te enseñaron en tu posilga de donde vienes a moverte más rápido? ¿O es que el poco cerebro que te queda lo tienes lleno de piojos? Eres una desgraciada, una marginal. La verdad no sé para qué te tiene aquí don Rafael, si solo sirves para dar lástima y estorbar con tu presencia sucia. Y mientras Estefanía hablaba, mis amores, movía ese bolso Hermès Birkin, de piel de cocodrilo de $500,000, con una displicencia cruel, como si fuera un juguete insignificante.
Un objeto más de su vasto repertorio de lujos que Esperanza jamás en 100 vidas podría siquiera tocar. El crujido de ese cuero fino, cada vez que ella lo ajustaba sobre su hombro o lo dejaba caer suavemente a un lado, era un sonido que le perforaba los oídos a Esperanza, un eco de la humillación. Recordaba cómo en San Luis Potosí, su tierra, el sonido más caro que escuchaban era el murmullo del río turquesa o el repiqueteo de la lluvia en los techos de cartón, no el crujido de un bolso que costaba más que toda su comunidad junta. «Ay, pero qué asco me das», continuó la desgraciada de Estefanía, tapándose la nariz con una delicadeza fingida, su voz ahora un susurro venenoso. «Hueles a cloro y a sudor rancio. Es que no sabes lo que es un baño, animal. No eres más que una rata de alcantarilla, un estorbo, como la mugre que limpias». Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas, que la rabia le ardía en el pecho como una brasa. Pero no podía, mis amores, no podía. En su mente, como un relámpago que iluminaba la oscuridad de su desesperación, apareció el rostro de su pequeño, el Santi. Lo vio en su silla de ruedas, con sus ojos grandes y tristes, la sonrisa forzada por la enfermedad que le carcomía el cuerpo. Ese rostro, esa vida, dependía de ella, de su silencio, de su aguante. «Por Santi, por mi Santi», se decía una y otra vez. Su monólogo interno era un grito mudo que resonaba en lo más profundo de su ser, un escudo contra la avalancha de vileza que la estaba sepultando. «No puedes perder este trabajo, Esperanza, no puedes. Él te necesita». Esa operación, ese milagro que parece tan lejano, está en cada rodilla que doblas, en cada gota de sudor que derramas, en cada humillación que tragas. Sentía una punzada aguda en el pecho, una opresión que le cortaba la respiración, como si las palabras de Estefanía fueran piedras que se apilaban sobre su frágil existencia. Quería levantar la cabeza, clavarle una mirada de desafío, decirle que ella, Esperanza, venía de la tierra donde los ríos eran turquesas y la gente llevaba la dignidad en el alma, aunque sus casas fueran de cartón y sus hijos caminaran descalzos al colegio. Quería gritarle que su sopa de $2, hecha con amor y con lo poco que tenía, era más nutritiva que el aire vacío que respiraba Estefanía entre sus retoques de botox. Quería decirle que sus manos, agrietadas y rudas dentro de los guantes amarillos de goma, valían más que ese bolso estúpido de piel de cocodrilo, más que todos los diamantes de su celular. Esos guantes, mis amores, que para Estefanía serían solo un objeto corriente, de la más baja ralea, para Esperanza eran su armadura, el látex barato que protegía no solo sus manos del cloro abrasivo, sino también su alma de la putrefacción ajena. Eran el símbolo de su lucha, la bandera de su dignidad, el recordatorio constante de su propósito. Recordó, en un doloroso y vívido flashback, una mañana helada en San Luis Potosí, cuando era apenas una niña, no más grande que el pequeño Santi ahora, y el río Papaloapan se había desbordado, llevándose la humilde casa de caña y lodo que tenían. Su madre, con las manos partidas del frío y la miseria, le había dado su único par de guantes de trabajo, rotos y zurcidos, para que pudiera ayudar a rescatar lo poco que quedaba. «Con estos guantes, mi niña», le había dicho su madre, «protegerás tus manos, pero también protegerás tu corazón del rencor. Trabaja con honor, limpia con amor, y nunca dejes que nadie te haga sentir menos por el sudor de tu frente». Ese recuerdo, el sabor de las enchiladas huastecas que su abuela hacía solo con chile y sin carne, porque no había para más, pero que para ella eran una fiesta de sabores y colores, le dio la fuerza para apretar los dientes y tragarse el veneno. No era una gata, no era una piojosa, era Esperanza, la hija de su madre, la madre de Santi. El bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de Estefanía, con sus costuras perfectas, su broche reluciente de oro, se balanceaba ligeramente a la altura de los ojos de Esperanza, como una burla constante. Su piel, tan pulida, tan exótica, tan muerta, contrastaba brutalmente con el látex amarillo, desgastado, con las marcas de las grietas que se formaban en las manos de Esperanza a pesar de la protección. Ese bolso costaba lo que Esperanza no ganaría en 100 años de trabajo, un objeto estúpido y frívolo que equivalía a la vida de su hijo. Y ahí estaban, las dos mujeres, una erguida y altiva, con la barbilla en alto, oliendo a riqueza y a desprecio, la otra arrodillada, con la cabeza gacha, oliendo a cloro y a sacrificio, con los guantes amarillos como último bastión de su resistencia. El contraste era un golpe al alma,
mis amores, una bofetada a la justicia, una herida abierta en el corazón de la humanidad. Y mientras Estefanía seguía escupiendo sus palabras hirientes, su monólogo de crueldad sin fin, Esperanza se aferraba a su propósito, a su Santi, a ese rincón de dignidad que sus guantes amarillos representaban, sabiendo que, por ahora, su única arma era el silencio, el aguante, la promesa muda de que algún día ese dolor tendría un sentido, una recompensa. Pero la prueba, la verdadera prueba, mis amores, apenas estaba comenzando. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque justo en ese instante, cuando Esperanza sentía el frío del mármol calársele hasta los huesos, cuando el olor a cloro le quemaba las fosas nasales y las palabras hirientes de esa desgraciada de Estefanía parecían perforarle el alma, un sonido agudo y estridente rasgó el aire lujoso del salón, un tintineo que anunciaba aún más crueldad. Estefanía, con esa sonrisa de hiena que le cruzaba el rostro maquillado con excesos, sacó de su bolso Hermes Birkin de piel de cocodrilo, que crujía con cada movimiento como si el animal aún estuviera vivo, un teléfono celular con una funda que brillaba con pequeños diamantes incrustados, un brillo obsceno en la penumbra de la humillación, y sin el menor pudor, sin la más mínima decencia que adornara su alma vacía, contestó la llamada, elevando su voz platinada y artificial, para que cada palabra, cada sílaba, cada suspiro cargado de veneno, impactara directamente en el ya maltrecho espíritu de nuestra pobre Esperanza, arrodillada, sumisa, con el corazón apretado en un puño. «Ay, amiga del alma, mi vida, ¿cómo estás? Qué gusto oírte», exclamó Estefanía con una teatralidad que daba náuseas, su voz adoptando un tono meloso y empalagoso que contrastaba horriblemente con el desprecio que había estado escupiendo segundos antes, mientras se acomodaba un mechón de su rubio platinado que parecía recién salido de un salón de belleza de costo prohibitivo. Ni una cana, ni un... En perfección, todo plástico, todo artificio, oliendo a ese perfume Lancôme La Vie est Belle que le daba un aire de sofisticación vacía. Y luego, mis amores, con una risita ahogada que sonó como vidrio roto, Estefanía giró levemente su cuerpo escultural, vestida en un traje de seda cruda que le costaría a Esperanza 100 años de salario, para mirar a la empleada, para asegurarse de que su mirada fría y juzgona alcanzara a la gata arrodillada en el suelo, y continuó, con un tono burlón que se le pegaba a la lengua como miel podrida. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, una piojosa de esas que vienen de los pueblos, ya sabes, de esas que creen que por barrer un piso ya están al nivel de una. Ay, por favor. Una igualada, mi amor. La tengo aquí, arrodillada, limpiando el piso, y mira, esta muerta de hambre no termina ni en 100 años. Es una inútil, te lo juro. Una verdadera basura. Sus manos, amiga. Ay, sus manos. Todas agrietadas. ¡Qué horror! Y esos guantes amarillos de goma, por Dios, parece que viene de lavar los baños de una estación de autobuses. Y su risa, oh, mis amores, su risa era como el crujido de huesos secos, un sonido helado que rebotaba en los espejos venecianos. Una carcajada que Estefanía elevó para que la escuchara bien, para que se le clavara directo en el tímpano a Esperanza, para que cada vibración de ese sonido cruel le recordara su insignificancia, su origen, su pobreza, mientras la otra voz, la de su amiga, inaudible para nosotros pero claramente cómplice, respondía del otro lado de la línea, seguramente con más risas y más desprecio, una orquesta de maldad que reverberaba en el alma de nuestra humilde protagonista. Cada palabra de Estefanía caía sobre Esperanza como pequeñas cuchillas heladas, cada insulto se incrustaba en su piel como astillas invisibles, provocando un dolor que no era de golpes, sino de heridas profundas en el espíritu. Sintió un ardor punzante en el pecho, justo donde la indignación se mezclaba con la impotencia, un fuego helado que subía por su garganta y amenazaba con ahogarla. Sus manos, dentro de los guantes amarillos de goma, esas que Estefanía despreciaba tanto, comenzaron a temblar imperceptiblemente, un temblor que no era de frío sino de rabia contenida, de una furia sorda que le quemaba las venas, un calor doloroso que contrastaba con el frío del mármol que rozaba sus rodillas, donde ya sentía los callos, endurecidos y una punzada constante por la presión, como si dos piedras filosas estuvieran moliéndole la carne. Las lágrimas, esas que había estado conteniendo con una fuerza sobrehumana, se agolparon en sus ojos, calientes y saladas, quemando el borde de sus párpados,
pero se negó a dejarlas caer. Se negó a darle a esa mujer el placer de verla derrumbarse, de confirmarle su victoria. Apretó los labios con tanta fuerza que sintió un sabor metálico en la boca, como si se hubiera mordido, un gusto amargo que se mezclaba con el persistente olor a cloro, recordándole la dureza de su labor, la humillación que conllevaba. Su respiración se volvió errática, agitada, como si el aire del salón se hubiera vuelto denso y pesado, impidiéndole llenar sus pulmones por completo. Cada bocanada era un esfuerzo, cada exhalación un suspiro ahogado, y en lo más profundo de su ser, un nudo doloroso y apretado se formó, una masa compacta de tristeza y orgullo herido que le hacía doler hasta el alma. Y en medio de ese tormento, mis amores, como un faro diminuto en una noche oscura y tormentosa, la mente de Esperanza se aferró a un recuerdo, a un susurro lejano de tiempos más simples, de días bañados por el sol de San Luis Potosí, su querida comunidad huasteca, donde los ríos eran turquesas y cantarines, pero las casas eran de cartón y de palma, y los niños, como ella, caminaban descalzos por los senderos de tierra roja para ir al colegio. Recordó las manos de su madre, fuertes y curtidas por el sol y el trabajo de la milpa, unas manos que le enseñaron el valor de cada grano de maíz, de cada puntada en un rebozo. La vio, vívida como si estuviera a su lado, con su rebozo azul añil cubriéndole la cabeza, con su falda de manta salpicada de tierra, con el aroma a nixtamal y a flor de cempasúchil que siempre la acompañaba. Su madre, con esa voz suave pero firme, mientras le enseñaba a moler el chile en el metate o a palmear las tortillas en el comal de barro, haciendo que la masa tibia se transformara en círculos perfectos, le decía con una sabiduría que venía de la tierra misma: «Hija mía, recuerda siempre que no hay trabajo indigno, solo hay personas con dignidad, y personas sin ella. Estas manos, mira estas manos, están hechas para trabajar, para crear, para alimentar. Aunque se agrieten, aunque se ensucien, aunque se cansen, son manos honradas, y eso vale más que todas las joyas y todos los lujos que veas en este mundo. El sudor que brota de tu frente, el callo que se te forma en la palma, eso es tu medalla, tu escudo, que nadie te haga sentir que eres menos por ganarte el pan con el esfuerzo de tus brazos. Tu dignidad no te la puede quitar nadie, hija, a menos que tú decidas entregarla». Sus palabras eran como un bálsamo para el alma de Esperanza, una corriente de aire fresco que entraba por la ventana de su memoria, trayéndole el calor del hogar, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros en la vegetación exuberante, y el sabor de las enchiladas huastecas que su madre preparaba, que eran fiesta cuando había un poco de carne, y penitencia cuando solo tenían chile y sal, pero siempre llenas de amor. Esas palabras se aferraban a ella, como la tierra a sus raíces, dándole la fuerza para no derrumbarse, para mantener su cabeza gacha pero su espíritu erguido, aunque la voz de Estefanía seguía taladrándole los oídos con sus insultos: piojosa, basura, corriente. Cada uno intentando arrancarle esa dignidad que su madre le había sembrado tan profundamente en el corazón. Pero sus guantes amarillos de goma, mis amores, eran su muralla, un símbolo silencioso de su resistencia. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumir a Esperanza por completo, cuando sentía que las rodillas se le iban a doblar del todo y la voz de Estefanía se le clavaba en el cerebro como un hierro candente, un sonido suave, casi imperceptible, rompió el martirio. Fue el delicado rodar de unas ruedas pequeñas, un murmullo que se acercaba desde el fondo del pasillo, un contraste divino con el estruendo de los tacones de Estefanía y el croar de su voz. Y de repente, mis amores, como un ángel de luz en medio de la oscuridad más densa, apareció Santiago, el pequeño Santiago, de apenas 7 años, con sus ojos grandes y tristes que no habían pronunciado una palabra en 2 años, el niño de don Rafael, el dueño de esa mansión que era cárcel y esperanza a la vez. Venía en su silla de ruedas, moviendo las rueditas con sus manos pequeñas pero firmes, acercándose a Esperanza con una determinación que no conocía la crueldad ni el desprecio. Su rostro, enmarcado por unos cabellos claros y suaves, se iluminó con una sonrisa dulce al verla, un oasis de ternura en el desierto de la humillación. Esperanza lo sintió antes de verlo. El calor de su presencia, el olor a limpieza y a la inocencia que solo tienen los niños, una suave fragancia que disipaba por un instante el hedor a cloro y a desprecio. Santi detuvo su silla justo al lado de Esperanza, y sin decir una palabra,
sin titubear un segundo. Extendió sus bracitos delgados, y con un suspiro que pareció liberar toda la tensión acumulada en el aire, se aferró al cuello de Esperanza, su mejilla suave y tibia pegándose a la de ella, a esa piel surcada por el cansancio y las lágrimas no derramadas. Fue un abrazo puro, mis amores, un abrazo que valía más que todos los diamantes de la funda del teléfono de Estefanía, más que todo el oro de sus joyas. Esperanza sintió el peso ligero de su cuerpo, la confianza de su entrega, y por un microsegundo, el mundo entero se detuvo. El dolor de sus rodillas, el ardor de sus manos, la quemazón en su garganta, todo se evaporó. Uma lágrima solitária, tíbia e liberadora, resbalou por sua mejilla, no de tristeza, sino de un alivio inmenso, de una conexión que trascendía las palabras y las clases sociales, una caricia de esperanza en medio de la más cruda realidad. Sus manos, todavía protegidas por los guantes amarillos de goma, esas que Estefanía había despreciado por su origen humilde, se levantaron con suavidad y rodearon la espalda del pequeño Santi, devolviéndole el abrazo con una delicadeza que solo las madres conocen, acariciando su cabello sedoso, sintiendo la finura de su ropa limpia contra sus manos enguantadas. En ese instante, supo por qué seguía allí, por qué aguantaba, por qué cada día se ponía esos guantes. Por ese pequeño ser que le ofrecía un amor incondicional, un amor que era su razón de ser, su motor, su milagro, la promesa de un futuro para su propio hijo enfermo, un futuro que dependía de cada centavo ganado en esa mansión que la ahogaba y la salvaba a la vez. Pero la burbuja de ternura, mis amores, el breve respiro de paz, se rompió en 1000 pedazos, despedazada por un grito estridente que resonó en el amplio salón como un trueno inesperado, haciendo eco en las molduras doradas y en los ángeles pintados del cielo raso, pareciendo profanar la pureza de la escena. «Suelta a mi hijo, maldita gata. No toques a esa piojosa». La voz de Estefanía, ahora completamente despojada de su tono meloso y artificial, era pura ira, un rugido furioso que heló la sangre en las venas de Esperanza. Y antes de que nuestra pobre Esperanza pudiera siquiera parpadear, Estefanía se abalanzó sobre ellos como una fiera, sus tacones resonando contra el parquet de roble francés como tambores de guerra, unos tambores que anunciaban la destrucción de la poca felicidad que a Esperanza le era permitida. Con una brusquedad cruel, con unas manos que parecían garras, la desgraciada de Estefanía agarró a Santi por el brazo, arrancándolo de los brazos de Esperanza con una fuerza desmedida. Un acto de violencia que dejó a la pequeña Esperanza con los brazos vacíos, colgando inútiles dentro de sus guantes amarillos, mientras el frío del abandono se apoderaba de ella. El niño, el pequeño Santi, soltó un grito ahogado de miedo y dolor, su pequeño cuerpo sacudido por el arrebato, y sus ojitos, que momentos antes brillaban con una luz de amor, ahora se llenaron de lágrimas, grandes y cristalinas, que rodaban por sus mejillas sonrosadas, mientras un sollozo desgarrador brotaba de su garganta, un sonido que partió el alma de Esperanza en dos, un sonido de pura impotencia y desamparo, que rebotó en el silencio que siguió al arrebato, un silencio que pesaba como una lápida, mientras Estefanía lo alejaba con un empujón, su rostro desfigurado por el odio, las facciones tensas, el bótox apenas conteniendo la furia, exhalando el veneno de su desprecio con cada respiración, dejando a Esperanza arrodillada, temblorosa, con los ojos fijos en el pequeño que ahora lloraba desconsolado, con el corazón roto por la crueldad de una mujer y por la dolorosa impotencia de no poder defender al niño que había llegado a amar como a un hijo. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque lo que se gesta en la sombra de esa mansión neoclásica, mis amores, es la maldad encarnada, una serpiente que se retuerce lista para atacar a la inocencia más pura. Esperanza, con el alma todavía hecha trizas por las palabras gélidas y el empujón brutal de Estefanía hacia su pequeño Santi. Apenas podía respirar, el aire se le escapaba de los pulmones como arena fina entre los dedos, y mientras el llanto del niño resonaba aún en sus oídos, se sintió obligada a cumplir con sus deberes, con esa rutina cruel que la ataba a esa casa de opulencia ajena, una rutina que no permitía tregua al dolor, que exigía que siguiera adelante, aunque cada fibra de su ser gritara por detenerse, por desmoronarse, por llorar hasta vaciarse. El sonido de los tacones de Estefanía, tambores de guerra que anunciaban su retirada, se desvaneció por el extenso pasillo de mármol impecable, dejándola en un silencio preñado de sospecha.
un silencio que se sentía más pesado que el oro de las lámparas que colgaban como lágrimas de cristal del imponente cielo raso. Con las manos aún temblorosas dentro de sus guantes amarillos de goma, esa armadura de látex que era su única defensa contra la crudeza del mundo y la mugre de la humillación, Esperanza se levantó de las frías baldosas, sintiendo el ardor persistente en sus rodillas callosas, un dolor sordo que se manifestaba como un recuerdo físico de su posición. En esa jerarquía social, siempre agachada, siempre sirviendo, debía ir a la cocina, a preparar algo de comer, quizás un sencillo guiso, algo frugal que contrastara grotescamente con los manjares que se servían en los salones de esta mansión, la sopa humilde de legumbres que apenas aliviaría su estómago vacío, mientras en su mente las imágenes de la feria de su pueblo en San Luis Potosí se agolpaban con una crueldad insoportable, el olor a carne asada, el dulzor de los algodones de azúcar, las risas despreocupadas de los niños con los pies descalzos corriendo sobre la tierra seca, una tierra que, al menos, era libre, a diferencia de las alfombras persas que ahora cubrían el suelo bajo sus pies. Mientras tanto, con una sonrisa que se dibujaba lenta y perversamente en sus labios pintados de un rojo intenso, Estefanía se escabullía por los recovecos de la mansión, sus pasos seguros y sigilosos, el crujido de su bolso Birkin enmudecido por la urgencia de su plan maquiavélico. No le importaba el sudor frío que perlaba su frente, ni el latido acelerado de su corazón. El suyo era un éxtasis oscuro, una anticipación deliciosa del desastre que estaba a punto de desatar. Se deslizó como una sombra por el pasillo secundario, el que conducía a las dependencias del personal, un lugar que ella consideraba escoria, un antro de piojos y miseria, el lugar donde residía Esperanza, la maldita sirvienta que osaba mirar con respeto a don Rafael, la desgraciada que, con su simple presencia, le recordaba a Estefanía su propia fragilidad, su miedo a ser reemplazada, un miedo que la consumía por dentro como un ácido corrosivo. Abrió la puerta del cuartito de Esperanza con la delicadeza de un ladrón, el chirrido apenas audible, y entró en ese espacio exiguo y sombrío, donde el olor a humedad y a jabón barato se mezclaban en una atmósfera opresiva. El techo de zinc, un recordatorio constante de la precariedad, crujía levemente con el viento que comenzaba a soplar, anticipando una noche tormentosa, una noche perfecta para sus fechorías. Miró a su alrededor con un asco apenas disimulado, sus ojos de hielo escudriñando cada rincón de la humilde habitación. Allí, en una mesita de madera tosca, yacían las pocas pertenencias de Esperanza, una vida entera condensada en objetos insignificantes para alguien como ella, pero que representaban el mundo entero para la empleada. Había un rosario de madera gastada, las cuentas pulidas por innumerables oraciones, el símbolo de su fe inquebrantable, una fe que Estefanía despreciaba por ser la fe de los débiles, de los que esperaban milagros en lugar de forjar su propio destino con garra y astucia. Junto al rosario, un puñado de monedas sueltas, el fruto de meses de trabajo arduo y esclavizante, monedas que pronto se convertirían en la prueba irrefutable de su culpa, al menos en los ojos de quienes no quisieran ver la verdad. Y allí, debajo de una pila de ropa doblada con esmero, había una fotografía arrugada, una imagen descolorida por el tiempo y el sol inclemente de San Luis Potosí, la foto de la hija de Esperanza, una niña con una sonrisa radiante y ojos vivaces, una imagen que a Estefanía le provocaba una punzada de algo parecido a la envidia, una envidia amarga, y retorcida por la pureza de ese amor maternal que ella, con todos sus lujos y su apariencia impecable, jamás podría sentir o comprender. Con manos enguantadas, no con los amarillos de goma de Esperanza, sino con unos guantes de seda negra, casi imperceptibles, Estefanía revolvió el contenido de un pequeño neceser de tela, sacando a relucir un destornillador minúsculo, un objeto tan pequeño que podría haber sido confundido con una aguja, pero que en sus manos se convertía en el arma perfecta para su cometido. Un escalofrío recorrió la espalda de Estefanía mientras sus dedos, ágiles y precisos, manipulaban el delicado cierre de su pulsera Cartier Love de oro rosa, un objeto de deseo y envidia que costaba más de 100,000 pesos. Una pieza que se ajustaba a su muñeca como un grillete de opulencia. Había sido un regalo de don Rafael, un símbolo de su posesión, de su amor a medias, pero que para Estefanía representaba poder, estatus, algo que esa miserable de Esperanza jamás podría ni siquiera soñar con tocar.
Con una habilidad sorprendente, la misma que empleaba para retocarse el maquillaje o para disimular sus inseguridades, desatornilló el pequeño pasador de la pulsera, liberando la joya para hacerla desaparecer. El oro rosa, cálido y brillante bajo la tenue luz del cuarto de servicio, se sentía como la piel del diablo en sus manos. Sus ojos, fijos en la foto arrugada de la niña, se iluminaron con una crueldad desmedida. Con una satisfacción que se retorcía en su interior, hundió la pulsera bajo la fotografía, enterrándola de tal manera que pareciera un secreto sucio, un botín escondido. El oro rosa, al entrar en contacto con el polvo y la tela barata, perdió parte de su brillo, pero su valor, su significado, se magnificó en la mente perversa de Estefanía como la prueba definitiva. Se aseguró de que quedara bien oculta, una pequeña fortuna enterrada bajo el amor de una madre por su hija, una burla macabra a la inocencia. Se acomodó el cabello con un movimiento estudiado, alisando la madeja rubia platinada, y observó su obra con una sonrisa maliciosa, el reflejo de su satisfacción perversa en un pequeño espejo roto que colgaba en la pared. Perra piojosa, susurró para sí misma, el sonido grave y ronco como veneno. Crees que porque don Rafael te trata con un mínimo de decencia, ya eres alguien, pero no eres nada, gata de rancho. Eres menos que la tierra que pisas, y yo me encargo de que todos lo sepan. Te pudrirás en la cárcel, mientras yo seguiré disfrutando de todo esto. El odio que sentía por Esperanza no era solo por la supuesta competencia, sino por la envidia que le provocaba la fortaleza tranquila de la empleada, su dignidad intacta a pesar de las humillaciones, algo que Estefanía jamás poseyó. Esperanza, con sus manos agrietadas y sus rodillas doloridas, pero con una mirada limpia y honesta, representaba todo lo que ella temía ser. Una mujer de verdad, una mujer con principios, una mujer que no necesitaba la aprobación de un hombre rico para sentirse valiosa. Esperanza era la antítesis de su propia existencia vacía, construida sobre mentiras y apariencias, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Mientras esta vil traición se consumaba en el cuarto de servicio, Esperanza se encontraba en la cocina, ajena a la tormenta que se avecinaba. El aroma suave de las hierbas frescas, el leve crepitar de la leña en el viejo horno, todo creaba una atmósfera de relativa calma, una ilusión de paz mientras preparaba el almuerzo. Pelaba unas papas con manos expertas, el cuchillo danzando sobre la piel terrosa, sintiendo el frío del agua que usaba para enjuagarlas. Un agua que le recordaba a los ríos cristalinos de su tierra natal, ríos que ahora corrían muy, muy lejos. En su mente, volaba de regreso a esas tardes luminosas en San Luis Potosí, a los juegos despreocupados bajo el sol ardiente, a la risa de su hijo cuando aún podía correr, cuando sus piernas eran fuertes y la vida una promesa interminable. Recordaba el sabor de las enchiladas huastecas de su madre, envueltas en hojas de plátano, el relleno jugoso de carne de cerdo especiada, la salsa roja vibrante que picaba ligeramente la lengua, un festín que olía a hogar y a seguridad. En los días malos, cuando la carne escaseaba, las enchiladas se hacían con solo chile y un poco de masa, un sabor que, si bien carecía de la opulencia de la carne, conservaba la esencia de la tradición, la penitencia de la escasez que forjaba el carácter, que enseñaba a valorar cada bocado, cada momento. La idea de esas enchiladas le provocó un nudo en el estómago, no solo por el hambre, sino por la melancolía de esos tiempos, tiempos que se sentían ahora como un sueño lejano, un paraíso perdido. Envolvió el guiso de verduras en un paño para mantenerlo caliente, su mente vagando entre el presente opresivo y los recuerdos agridulces de su pasado, sin la menor sospecha de la trampa que se estaba tejiendo a sus espaldas, una trampa tan vil, tan cruel, que destrozaría su mundo en un instante. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la maldita arpía de Estefanía, esa víbora con dientes perfectos y alma de rata, estaba a punto de desatar su infierno particular sobre nuestra pobre Esperanza. El aire en la mansión, que hasta hacía un momento solo olía a esa mezcla extraña de perfume caro y desesperación discreta, de repente se cargó con una electricidad pesada, casi palpable, como antes de una tormenta salvaje que arrasa con todo a su paso. Esperanza, con sus manos aún arrugadas por el cloro, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presentimiento oscuro que se pegó a su piel como barro helado, y se enderezó lentamente de las rodillas, el parqué de roble francés. Ese roble que brillaba como un espejo oscuro y frío, le había dejado la marca en las pieles de sus rodillas.
Mismas rodillas que tantas veces habían besado el suelo de tierra de su humilde hogar en San Luis Potosí. Ah, San Luis Potosí, donde el aire olía a flor de retama y a tierra mojada después de la lluvia, donde el sol quemaba las mejillas, pero el alma se sentía libre. Recordaba los ríos turquesa que serpenteaban entre la vegetación exuberante, un espectáculo digno de los dioses, pero al mismo tiempo veía las casas de cartón, los techos de lámina, agujereados que dejaban pasar el agua y el frío en las noches de invierno. Y a los niños, sí, a los niños, con sus pies descalzos corriendo sobre el polvo y las piedras, persiguiendo gallinas o soñando despiertos con un futuro que parecía tan inalcanzable como la luna en el cielo. El sabor de las enchiladas huastecas, esas maravillas envueltas en hoja de plátano, era una fiesta para el paladar cuando había carne de cerdo, un tesoro gustativo que se saboreaba lentamente, cada bocado prolongado para extender el placer, pero cuando la carne era un lujo inasequible, esas mismas enchiladas se convertían en una penitencia, solo quile y masa, un sabor picante que quemaba la garganta, pero alimentaba el cuerpo, un recuerdo agridulce de la resiliencia necesaria para sobrevivir. Ese contraste, esa dualidad entre la belleza natural y la cruda pobreza, era su vida, y ahora, de rodillas en este salón opulento, sentía más que nunca el peso de su origen, la vergüenza que la víbora de Estefanía quería arrancarle a jirones. De repente, un grito que rompió el silencio como un rayo a través de una noche estrellada, resonó por toda la casa, un alarido filoso y cargado de histeria que hizo que todos los presentes, desde los cocineros hasta los jardineros que se habían acercado sigilosamente, se congelaran en el sitio, sus rostros un mosaico de miedo y asombro, como si hubieran sido petrificados por una mirada de medusa. «Me han robado mi pulsera Cartier Love», gritou Estefania, sua voz estridente, vibrando com uma fúria descontrolada que parecia sacada de uma ópera barata e mal actuada, sua mano dourada e adornada com anillos del tamanho de huevos de codorniz, apontando em direção à Esperança, que seguia arrodillada, com seus ojos desorbitados por la sorpresa e el terror, sus guantes amarillos de goma. Su única armadura contra el mundo, ahora cubiertos de un sudor frío que le calaba hasta los huesos. El sonido de sus tacones stiletos, esos que resonaban como tambores de guerra cada vez que se movía, se detuvo bruscamente, creando un vacío ensordecedor a su alrededor, y el aire se espesó, cargado de la tensión, de la anticipación de la desgracia que estaba por caer. Esperanza sintió que el suelo de roble francés, tan frío y liso, se inclinaba bajo sus rodillas, el dolor punzante en sus articulaciones se intensificó, y el cloro que aún le ardía en las fosas nasales pareció convertirse en veneno, quemándole los pulmones. Las lágrimas, que había logrado contener con una fuerza de voluntad férrea, comenzaron a brotar, traicioneras, resbalando por sus mejillas y cayendo sobre el guante amarillo, formando pequeñas manchas oscuras que parecían lágrimas en la piel de látex. Su cuerpo entero temblaba, un temblor incontrolable que iba desde sus dedos, apretados en puños. Dentro de los guantes, hasta sus piernas, que sentía que se doblaban bajo el peso insoportable de la acusación. Tú la cogiste», vociferó Estefanía, dando un paso amenazador hacia Esperanza, su rostro una máscara de indignación fingida, los labios llenos de colágeno tensos en una mueca de odio puro, sus ojos azules, teñidos por el botox, brillando con una crueldad glacial. «Eres una ladrona, una gata muerta de hambre. Siempre supe que eras una piojosa sucia, una marginal buscando oportunidad». Las palabras cayeron como ácido sobre la piel sensible de Esperanza, quemándole el alma. Cada insulto era un latigazo, una bofetada invisible que la hacía jadear. El nudo en su garganta se apretaba con tanta fuerza que sentía que no podría volver a respirar, que se ahogaría en su propia impotencia. Su mente, en un intento desesperado por aferrarse a la realidad, revivió imágenes fugaces de su infancia en San Luis, el olor a tierra mojada, el sonido de las risas de sus hermanos jugando en el patio, el calor del sol en su piel, momentos de inocencia y simplicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. El resto del personal, empleados que habían compartido almuerzos sencillos con Esperanza, que la habían visto llegar con la esperanza brillando en sus ojos y ahora la veían acorralada, miraban con una mezcla de horror y resignación, sus rostros pálidos, los ojos fijos en el suelo o en las molduras doradas del techo, paralizados por el miedo a ser los próximos en la mira de la ira descontrolada de la novia del patrón. Nadie se atrevía a moverse, a decir una palabra.
El silencio sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados de Esperanza y la respiración agitada de Estefanía, que parecía disfrutar de cada segundo de esta humillación pública, de esta exhibición de poder absoluto. «Mírame, Esperanza. Mírame cuando te hablo, zorra barata», bramó Estefanía, su voz aún más aguda, buscando una reacción, una confesión desesperada que confirmara sus sospechas infundadas. Esperanza levantó la vista lentamente, sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con la mirada fulminante de su acusadora, y con una voz quebrada, apenas un susurro desgarrador, juró su inocencia, cada palabra pronunciada con la convicción de quien no ha cometido tal pecado, pero también con la desesperación de quien sabe que nadie le creerá. «Se lo juro por mi hijo, por mi vida, yo no he robado nada, señora. Yo no soy una ladrona», suplicó, las palabras saliendo a tropezones, mezcladas con sollozos que sacudían su cuerpo entero. La sensación de frío en sus rodillas se intensificó, como si el mármol helado se hubiera metido en sus huesos. El nudo en su garganta se disolvió un instante, solo para dar paso a una náusea que la hizo retorcerse. El olor del cloro y del perfume caro de Estefanía se mezclaban en un vómito de angustia y repulsión. Fue entonces cuando Estefanía, con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos, dio la orden, su voz resonando con una autoridad que la hacía parecer la dueña de todo, no solo de la mansión, sino de las vidas de todos los presentes. «Traigan sus cosas. Quiero ver qué esconde esta rata de alcantarilla». 2 empleados, con caras de profundo pesar y miedo, obedecieron a regañadientes y se dirigieron al humilde cuarto de servicio en el altillo, un lugar que olía a humedad y a sueños rotos, y regresaron minutos después con una pequeña bolsa de tela deshilachada y un cesto de ropa sucia, que fueron vaciados con brusquedad sobre la mesa del comedor. De caoba, un mueble imponente que hasta ese momento solo había sido testigo de lujosos banquetes, pero que ahora se convertía en el escenario de una humillación devastadora. La ropa de Esperanza, sencilla y desgastada, algunas prendas remendadas con hilos de colores contrastantes, se esparció sobre la superficie oscura y pulida, junto a unas monedas de escaso valor, un par de jabones casi consumidos, un cepillo de dientes barato y un rosario de madera, sus cuentas pulidas por innumerables rezos, un talismán de fe en medio de la desesperación. Y de entre la ropa, como una serpiente escamada que emerge de su escondite, resplandeció la pulsera Cartier Love de oro rosa, su brillo frío y deslumbrante, capturando la luz de las arañas de cristal, un objeto de lujo absurdo, obsceno en su opulencia, que se destacaba de forma grotesca entre las humildes pertenencias de Esperanza, su presencia. Allí, en ese revoltijo de pobreza y vergüenza, era una burla cruel, un indictment silencioso que gritaba su culpabilidad a los 4 vientos, y el silencio que siguió a su aparición fue tan denso, tan pesado, que parecía haber absorbido todo el sonido del mundo. Un silencio sepulcral que aplastaba el alma, que sofocaba cualquier intento de defensa. Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y una ceguera momentánea la invadió, como si la propia luz de la pulsera la hubiera cegado. Su cuerpo se encogió, sus manos, aún dentro de los guantes amarillos, se apretaron con tanta fuerza que sintió el látex ceder bajo la presión, sus uñas clavándose en las palmas. Entonces, en un acto de violencia que dejó a todos boquiabiertos, Estefanía, con una furia renovada, levantó su mano y con la palma abierta le propinó una bofetada ensordecedora a Esperanza, un golpe seco que resonó en la quietud. El impacto resonó en la mejilla de Esperanza como si un látigo hubiera partido el aire. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente y sintió el ardor inmediato, la marca roja que comenzaba a extenderse sobre su piel, una humillación máxima, una marca de vergüenza indeleble que sellaba su supuesta culpabilidad ante los ojos de todos. Las lágrimas brotaron sin control, un torrente de dolor y rabia contenida, mientras el sabor metálico de la sangre invadía su boca, un sabor amargo que se mezclaba con el del cloro y el perfume, un gusto a derrota absoluta, a injusticia perpetrada. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el alma de una mujer humilde, con las manos curtidas por el trabajo honrado y el corazón latiendo al ritmo de la esperanza, está a punto de ser pisoteada. Santiago, el pequeño Santiago, escondido tras la pesada cortina de terciopelo granate del salón de baile, sintió el aire solidificarse en sus pulmones, cada latido de su corazón resonando en el silencio aterrador que se había apoderado de la mansión.
Había visto todo, mis amores, todo. Viu como uma serpiente com lábios de plástico. Essa Estefania sacava com engaño a pulseira de ouro brilhante de seu estuche. Esse Cartier Love que valia mais que sua vida e la de sua amada esperança juntas. E como, com uma sonrisa torcida que parecia rasgar-lhe o rosto pintado. La enterrava com dedos frios e calculadores bajo la fotografia arrugada de Madre de Esperanza, una imagen que para Esperanza era un tesoro sagrado, un pedazo de su tierra, de su Huasteca querida. El pequeño Santiago, con sus 7 años y el peso de 2 vidas sobre sus hombros, aguantaba la respiración, sus ojos infantiles, tan profundos como el mar turquesa de su tierra natal que su mami Esperanza le describía, fijos en la escena de la más vil traición. Sentía el temblor recorrer su cuerpo, un escalofrío que no venía del frío mármol del suelo, sino del miedo puro, del terror ante la maldad que presenciaba, una maldad que superaba cualquier cuento de brujas que Esperanza le hubiera narrado para dormir. Las lágrimas, que hacía 2 años no se derramaban con esa intensidad desde el accidente que le robó a su madre, y la dejó postrado en esa silla que se sentía como una jaula, comenzaron a acumularse, picando sus ojos, amenazando con desbordarse, pero se las tragaba, las contenía con todas sus fuerzas, porque sabía, con una sabiduría impropia de su edad, que aquel momento no era para llorar en silencio. Estefanía, con su voz aguda y estridente, una especie de ulular de ave rapaz, se dirigió a los empleados, a esas almas asustadas que se apiñaban en el umbral de la cocina, sus rostros pálidos como fantasmas, sus ojos llenos de una conmiseración muda. «Llamen a la policía ahora mismo», ordenó con una autoridad impostada, como si el oro que adornaba su muñeca le diera poder sobre la vida y la muerte. «Esta piojosa miserable me ha robado. No voy a permitirlo. Voy a hacer que se pudra en la cárcel. La basura esa». Los empleados se miraban unos a otros, el pánico reflejado en sus miradas. Nadie se atrevía a moverse, a intervenir, a romper la atmósfera cargada de tensión y miedo. Eran como ratones atrapados en la telaraña de la rica y cruel Estefanía, impotentes ante la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. Esperanza, mi pobrecita Esperanza, seguía arrodillada en el suelo frío del salón de baile, el mármol que se sentía como una lápida bajo sus rodillas, el ardor del cloro aún picando en sus fosas nasales. Pero ahora, el ardor real era el de la humillación, el de la injusticia que le quemaba el alma. Tenía los guantes amarillos de goma, su armadura, su escudo contra el mundo, cubriéndole el rostro, un gesto instintivo para ocultar las lágrimas que caían sin cesar, gruesas y dolorosas, como si fueran la sangre de su corazón desangrado. El látex amarillo, tan familiar, tan suplicio y a la vez tan consuelo, le apretaba las manos, recordándole la fragilidad de su dignidad, la facilidad con la que se podía romper. Su mente, en ese instante de desesperación absoluta, viajó a años atrás a un recuerdo vívido y doloroso, a cuando llegó a esta gran ciudad, Buenos Aires, desde su amada Huasteca Potosina, un lugar donde el sol besaba la tierra y los ríos corrían como hilos de turquesa, pero donde la pobreza era un manto espeso que ahogaba los sueños. Recordaba el hambre, mis amores, un hambre que le carcomía las entrañas, un dolor sordo que la acompañaba día y noche, un vacío que ni las enchiladas huastecas, esas que su abuela preparaba con tanto amor, podían llenar completamente cuando solo había chile y no la poca carne que a veces conseguían. Recordaba el frío de los inviernos porteños, un frío penetrante que se colaba por las rendijas de su minúscula habitación alquilada en un conventillo destartalado, un frío que le calaba los huesos y que ningún trapo viejo, por mucho que lo doblara, podía mitigar. Había llegado con la esperanza de un futuro mejor, de poder enviar dinero a su familia, de sacar a su hijo de esa precariedad que la atormentaba cada vez que pensaba en su enfermedad, en la operación que era un sueño imposible. El trabajo en la mansión era su única tabla de salvación, pero cada día era una batalla, una lucha constante contra la humillación, contra la mirada altiva de Estefanía, contra la indiferencia general, un purgatorio terrenal donde solo sus guantes amarillos de goma le recordaban que, a pesar de todo, aún conservaba una pizca de pudor, de respeto por sí misma. Sentía el roce de las telas finas de la alfombra bajo sus rodillas, un contraste brutal con la tierra apisonada de su hogar, con el crujido de las hojas secas bajo sus pies descalzos de niña.
El olor a perfume caro de Estefanía, ese que se mezclaba con el cloro que ella misma usaba, era un perfume de desprecio, de superioridad, un recordatorio constante de su lugar en esa jerarquía invisible pero férrea. Y justo cuando el alma de Esperanza estaba a punto de quebrarse por completo, cuando el grito ahogado de la injusticia amenazaba con escapar de sus labios sellados por el dolor, un sonido diferente, un resonar sordo y firme, rompió la quietud tensa. Las puertas principales de la mansión, esas imponentes puertas de madera maciza, se abrieron con un crujido majestuoso. Era él, don Rafael, regresando a casa antes de lo esperado, su figura imponente y segura recortándose contra la luz del exterior. Era el dueño de todo, el hombre que, a pesar de su fortuna, poseía una rectitud que Esperanza admiraba en silencio. Sus ojos, agudos y observadores, recorrieron la escena con una rapidez pasmosa, captando el drama desplegado. A Estefanía, roja de ira y con la mano aún levantada, a los empleados paralizados por el miedo y a Esperanza, arrodillada, con sus guantes amarillos cubriendo su rostro desconsolado. Don Rafael no dijo una palabra, mis amores, no pronunció ni un solo sonido, pero su mirada era un juicio silencioso, un veredicto implacable que caía sobre la escena como un rayo. Sin mediar explicación, sin una sola palabra de interrogación, se dio la vuelta con la elegancia que solo el poder y la seguridad económica otorgan, y se dirigió directamente hacia su estudio privado, una sala de caoba oscura y olor a cuero viejo, donde las decisiones importantes se tomaban, donde las verdades, a veces ocultas, salían a la luz, dejando el salón de baile sumido en una tensión aún mayor, en una espera agónica de lo que estaba por venir, con Santiago observando desde su escondite, con el peso del mundo en sus pequeños hombros. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando el peso de la injusticia amenazaba con aplastar a nuestra pobre Esperanza, cuando el aire mismo del salón de baile parecía convertirse en plomo, y el olor a cloro se mezclaba con el hedor de la calumnia, don Rafael, el patrón de la casa, regresó de su estudio, sus pasos firmes sobre el pulido parquet de roble francés, haciendo que cada crujido resonara como un latido desbocado en el pecho de cada alma presente. No levantó la voz, no profirió una sola palabra de reproche inicial, pero su presencia, mis amores, era un trueno silencioso, una tormenta que se gestaba en sus ojos color de noche sin luna y que prometía una descarga eléctrica para quien osara quebrantar la verdad y la decencia bajo su techo. El silencio se hizo tan denso que casi se podía masticar. Un silencio que pesaba más que la culpa de Estefanía y la desesperación de Esperanza juntas. Un silencio que solo se veía interrumpido por el leve temblor de la falda de la empleada, la respiración entrecortada de los otros sirvientes que, como espectros, observaban desde las sombras del pasillo y el chirrido apenas perceptible de los tacones de Estefanía, que en ese instante se sentían como la batería que marcaba el paso hacia el patíbulo. Don Rafael, sin detenerse, sin mirar siquiera a la rubia platino que parecía haber absorbido todo el color del mármol frío bajo sus pies, hizo un gesto con la mano, una seña que abarcaba a todos los empleados que aún se mantenían a la distancia, observando el drama, y con voz que apenas era un susurro, pero que retumbó en cada rincón de la mansión, ordenó. Todos al salón principal. Ahora. Era una voz que no admitía réplicas, mis amores, una voz que arrastraba consigo la autoridad de quien ha construido imperios desde la arena del desierto, de quien ha visto la crudeza del mundo y ahora exigía la pureza en su propio hogar. Los sirvientes, como sombras disciplinadas, comenzaron a congregarse, sus zapatos de suela delgada arrastrándose sobre el suelo encerado, sus miradas furtivas pasando de Esperanza, con sus guantes amarillos, su única armadura en ese campo de batalla de lujo y mentiras, a Estefanía, que de repente parecía encogerse bajo el peso de 1000 miradas, sus labios de colágeno apretados en una línea fina y furiosa. El aire olía a la expectativa, a la tensión, a ese perfume Lancôme La Vie est Belle que Estefanía siempre usaba, pero que ahora se sentía pesado, empalagoso, como un velo que intentaba, sin éxito, ocultar su perfidia. Esperanza, todavía arrodillada, sentía el frío del parquet calarse hasta los huesos de sus rodillas ya maltrechas, la piel rugosa bajo la fina capa de látex de sus guantes, y un sudor frío le corría por la espalda, no solo por el miedo, sino por la pura agonía de la incertidumbre. ¿Sería este el fin? Sería su ruina pública,
su deshonra ante todos los ojos que la habían visto llegar cada día, con la esperanza de ese milagro para su hijo. Y entonces, mis amores, como una aparición, como un ángel bajado de los cielos pintados en el cielo raso del salón, apareció Santiago, el pequeño Santiago, en su silla de ruedas. La rueda, al girar, emitió un sutil chirrido, un lamento casi inaudible que, sin embargo, capturó la atención de todos, eclipsando el eco de los pasos de don Rafael y el murmullo de los empleados. Sus piernitas, inertes bajo la manta fina, no se movían, pero sus ojos, esos ojos grandes y cristalinos, estaban fijos, llenos de una determinación que nunca antes se había visto en ellos. Habían pasado 2 largos años, 2 años de silencio sepulcral, desde que la tragedia de aquel accidente de coche le arrancó a su madre y le robó la voz, la capacidad de expresar la inmensidad de su pena, de su trauma. Don Rafael le miró, su corazón paterno apretándose al ver la pequeña figura de su hijo en medio del caos, y un atisbo de la vieja ternura cruzó su rostro, aunque fuese por un instante fugaz. La mirada de Santiago era diferente, mis amores. Ya no era la mirada opaca de quien ha perdido el alma, sino una llama pequeña, tremolante, pero viva, que parecía querer incinerar la mentira que flotaba en el ambiente. El pequeño se detuvo, su silla de ruedas frenando suavemente, y sus ojos se clavaron, con una intensidad inusual para un niño de 7 años, en la figura alta y rubia de Estefanía, quien sintió esa mirada como un aguijón helado que le perforaba la piel. El silencio volvió a caer sobre la estancia, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de una expectativa tan densa que el aire temblaba. Santiago abrió la boca, mis amores, abrió la boca. Y un sonido, al principio un leve carraspeo, una raspadura de garganta, escapó de sus labios. Todos contuvieron la respiración, incluso Estefanía, que se había vuelto un autómata de nervios, incapaz de apartar la mirada de esos ojos infantiles. Y entonces, con una vocecita que era temblorosa, sí, pero clara, tan clara como las campanadas de iglesia que a veces se escuchaban en la distancia los domingos por la mañana, tan nítida y pura que parecía un milagro, un don divino en ese infierno de falsedad. Santiago, el pequeño Santiago, que no había pronunciado una sola palabra desde la muerte. De su madre, las primeras palabras en 2 años articuló. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente. Ay, mis amores, el impacto de esas palabras. Cayeron sobre el salón como un rayo en la noche, iluminando de golpe la oscuridad de la mentira. La exclamación de un pequeño niño, un ángel dolido, que fue el heraldo de la verdad. Estefanía, la rubia platino que hasta ese momento había mantenido una máscara de fría indignación, palideció de tal manera que su piel, normalmente tersa por el botox, se volvió translúcida, como pergamino estirado sobre los huesos de una anciana. Sus labios de colágeno, esos labios tan artificialmente hinchados, comenzaron a temblar. Incontrolablemente, distorsionando su supuesta perfección en una mueca de horror puro. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se abrieron desmesuradamente como 2 canicas de cristal a punto de estallar, y el aire de su alrededor se sintió de pronto asfixiante. El dulce aroma de su perfume Lancôme La Vie est Belle se convirtió en un hedor nauseabundo, a sudor frío, a miedo puro, a la desesperación de saberse atrapada. Sintió un nudo helado en el estómago, el terror de ser expuesta, de ver su reputación hecha trizas por un niño mudo, por un mocoso inválido al que había despreciado y no había sabido ver. No, no puede ser, balbuceó su mente. Este niño no puede hablar, no puede traicionarme así. ¿Quién le creería a un tullido contra mí, contra una dama? Pero las palabras ya habían sido pronunciadas, y su peso, su inmensa verdad, reverberaba en el alma de cada testigo. Su bolso Hermès Birkin, que siempre llevaba con aire de superioridad, de pronto se sintió pesado, inútil, ya no un símbolo de poder sino un fardo que la arrastraba al abismo, y el cuero de cocodrilo, que antes crujía con arrogancia, ahora permanecía silencioso, como si el propio lujo se hubiera avergonzado de su dueña. Esperanza. Oh, mi esperanza, con sus guantes amarillos de goma, aferrados a sus manos temblorosas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no para tragarla, sino para levantarla. Una oleada de calor le subió desde las rodillas adoloridas, que de repente dejaron de doler, hasta la coronilla, y luego un frío repentino, como si el alma le abandonara el cuerpo por un segundo. Sus ojos se empañaron de lágrimas silenciosas,
de una gratitud tan inmensa que le apretaba el pecho, una gratitud que era casi dolor. No podía respirar, mis amores. El nudo en su garganta no era de pánico, sino de un alivio tan descomunal que la paralizó. La dejó inmóvil, observando el milagro que se desplegaba ante sus ojos. El cloro que antes le quemaba las fosas nasales, ahora le parecía un aroma a redención, a pureza, a lo que quedaba de una limpieza moral después de la suciedad de la calumnia. Un flashback la asaltó, mis amores, no del pasado, sino del futuro que se le abría de golpe. La imagen de su hijo, su pequeño retoño enfermo, en San Luis Potosí, sus ojos brillantes, su sonrisa desdentada y la promesa de esa operación que ahora parecía un poco menos imposible, un rayo de sol filtrándose por el techo de zinc de su humilde cuartito. Su mente, habituada a la resignación, apenas podía procesar la magnitud de ese don, la voz de un niño roto que se alzaba para salvarla. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, lentas, pesadas, pero no de pena, sino de una esperanza tan pura, tan avasalladora, que creyó que su corazón estallaría en 1000 pedazos de luz. Los otros empleados, mis amores, que hasta ese momento habían sido sombras silenciosas, comenzaron a murmurar, un zumbido bajo que se extendió por el salón. Sus ojos, antes curiosos y luego compadecidos, se volvieron ahora punzantes, críticos, clavados en Estefanía. Se escuchaban palabras sueltas, susurradas como serpientes. Desgraciada, piojosa, igualada. Basura. La voz de Santiago había sido la señal, la chispa que encendió la furia reprimida de aquellos que día a día presenciaban las humillaciones, la arrogancia de la rubia Platino. La solidaridad con esperanza, la gata muerta de hambre que ahora se erigía en una figura de dignidad inquebrantable, era palpable, un campo de energía que rodeaba a la empleada, protegiéndola. Don Rafael, mis amores, el hombre que había conocido la aspereza del desierto y la frialdad del acero, el que había perforado su primer pozo con sus propias manos, sentía cómo la sangre le hervía en las venas. Sus ojos, que antes habían mirado con tristeza a Esperanza y con velada desconfianza a Estefanía, ahora se posaron en la rubia con una expresión de pura, gélida furia, una tormenta que finalmente desataba su furia contenida. El sonido de su hijo, la voz de su Santi, el milagro de verlo hablar de nuevo, se mezclaba con la rabia de la traición, de la mentira que había intentado destruir la vida de una mujer honesta. Su voz, cuando finalmente se elevó, no fue un grito histérico, mis amores, sino un trueno profundo y resonante, una voz que venía de las entrañas de la tierra, de la justicia más primordial. Apuntó con un dedo firme hacia Estefanía, sus ojos perforándola como dagas de hielo. Estefanía, pronunció su nombre, y la sílaba final sonó a sentencia. Sal de mi casa, ahora mismo. No quiero volverte a ver, nunca más, en la vida. Las palabras cayeron sobre Estefanía como un torrente de ácido, quemándole la piel, el alma, desfigurando su orgullo. Sintió un ardor en el pecho, una presión insoportable, como si 1000 toneladas de piedra cayeran sobre ella. Su visión se nubló, sus rodillas flaquearon, y por un instante, mis amores, por un microsegundo de eternidad, creyó que se desmayaría allí mismo, sobre el encerado parquet, ante los ojos regocijados de esa gata piojosa y de esos sirvientes marginales que ahora la miraban con un descaro que le rompía los nervios. El aire se volvió irrespirable, cada célula de su cuerpo gritaba de humillación, de rabia impotente. ¿Cómo se atrevía ese hombre, ese millonario que ella creía tener en la palma de su mano, a echarla así, como a una perra callejera, por una muerta de hambre con guantes amarillos y un mocoso tullido? Don Rafael, con su voz inquebrantable, continuó, su discurso resonando en cada rincón del opulento salón, llegando hasta los oídos de cada empleado que ahora observaba con una mezcla de respeto y silenciosa aprobación. No puedo tolerar la crueldad, ni la mentira, ni la malicia. Construí mi fortuna con el sudor de mi frente, Estefanía, con la honestidad que a ti te falta. No hubo atajos, no hubo trampas, solo trabajo duro y respeto por el valor de cada persona, sin importar su origen. Y tú, que te jactabas de tu abolengo y de tus lujos, has demostrado ser más pobre en espíritu que la más humilde de las almas. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, una mujer que lucha cada día por la vida de su hijo, antes que admitir tu propia mezquindad. Sus ojos, mis amores, irradiaban una fuerza moral que hacía que los cimientos de la mansión parecieran temblar.
Esta casa se rige por valores, por la dignidad, por la verdad. Y tú, Estefanía, eres una afrenta a todo ello. Vete. La expulsión fue inmediata, mis amores, sin piedad. Don Rafael no le dio tiempo a reaccionar, a balbucear excusas, a rogar. Los empleados que antes la habían visto llegar como una reina, ahora la veían partir como una paria. No hubo maletas que cargar, no hubo oportunidad de recoger sus preciados objetos de lujo, sus vestidos de diseño, sus joyas que tanto presumía. Estefanía, la que siempre olía a perfume caro y a desprecio, la que cubría su piel con sedas importadas, fue empujada hacia la puerta principal, la misma puerta majestuosa por la que tantas veces entró con aires de grandeza. Sus tacones, que un instante antes habían sonado como tambores de guerra en su mente, ahora parecían tambaleantes, incapaces de mantener su equilibrio, cada paso un clac seco que resonaba en el vacío de su derrota. Y su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de $500,000, que antes crujía con arrogancia en sus manos perfectas, ahora colgaba inerte, un trozo de cuero sin vida, sin el poder sonoro que solía anunciar su llegada. Ya no sonaban poderosos, mis amores, ya no irradiaban ese aura de invencibilidad. Eran simplemente un bolso caro, un objeto material que no podía ocultar la miseria de su alma, el vacío de su crueldad. La puerta de roble macizo se cerró a sus espaldas con un golpe sordo, un sonido final que selló su destino, que la arrojó a la calle fría y solitaria, dejándola sola con su vergüenza, su rabia y la podredumbre de su mentira. El eco del portazo se sintió como una liberación, un aliento fresco que purificaba el aire viciado por la iniquidad y la envidia, dejando atrás solo la promesa de justicia. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el sonido de la puerta de roble macizo, que antes había reverberado como un trueno de justicia, se desvaneció en el silencio gélido de la noche bonaerense, dejando a Estefanía en la calle, sola, desprovista de todo el poder que su dinero y su maldad le habían otorgado. El aire helado de la madrugada de Buenos Aires le azotó el rostro, cortándole la piel sensible como 1000 dagas invisibles. Una bofetada cruelmente merecida que le trajo un escalofrío que le subió por la espalda hasta la nuca. Un frío que no era de la temperatura exterior, sino del abandono, del desamparo que ahora la envolvía. Sus tacones de aguja, que hacía un instante repiqueteaban con la arrogancia de un tambor de guerra, ahora sonaban huecos y distantes sobre el pavimento irregular. Cada paso era un recordatorio doloroso de la abrupta caída de su trono, de la corona de espinas que la humillación había tejido en su cabeza rubia platinada. El bolso Hermès Birkin, que era su armadura de cocodrilo y su insignia de poder, ahora colgaba inerte de su muñeca, un peso muerto y absurdo, con su cuero fino crujiendo suavemente, pero ya sin el eco autoritario de antes, un objeto carísimo que de pronto no valía más que un trapo sucio, incapaz de protegerla del frío penetrante que le calaba. Hasta los huesos o de la mirada de los pocos autos que pasaban, indiferentes a su desgracia. La noche la engullía, mis amores, con una oscuridad que le parecía más densa que la tinta, y el silencio de las mansiones vecinas, con sus jardines perfectamente cuidados y sus portones de hierro forjado, se sentía como una burla cruel, amplificando el vacío que sentía en el pecho, ese hueco inmenso donde antes palpitaba la soberbia, y ahora solo quedaba la ceniza de su ego pulverizado. Intentó levantar la mano, con los dedos temblorosos y las uñas perfectamente limadas, para detener un taxi que pasó de largo, sin inmutarse, sin percibir la desesperación de esa mujer impecablemente vestida, pero ahora despojada de su esencia, de su valor, de su mundo entero. La verdad de su insignificancia, la cruda realidad de que su influencia era solo un reflejo del poder de don Rafael, la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola sin aliento, con la boca reseca y el sabor amargo de la derrota en la garganta. La rabia, una rabia visceral que le ardía en el estómago como un ácido corrosivo, se mezclaba con el miedo, un miedo primario, desconocido para ella, el miedo de la vulnerabilidad, de la calle, de la vida sin la red de seguridad del dinero y el estatus. Su labio inferior tembló incontrolablemente, sus ojos azules, antes tan fríos y calculadores, ahora estaban inyectados en sangre, incapaces de contener las lágrimas de impotencia y furia que se acumulaban en el borde, amenazando con desbordarse y lavar el maquillaje perfecto que ya empezaba a correrse con el frío y la angustia de su fracaso.
Mientras la desgraciada de Estefanía se perdía en la penumbra de su propia miseria, adentro, mis amores, como si el propio aire de la mansión se hubiera purificado, el portón se abrió de nuevo, despacio, dejando escapar un halo cálido de luz que abrazó a Esperanza, que seguía arrodillada, con los guantes amarillos de goma todavía puestos, como si fueran una extensión de su propia piel, un escudo inamovible de su dignidad. Don Rafael, con su traje de lana fina, ese que valía más que años del salario de Esperanza, dio un paso hacia ella. Sus zapatos de cuero pulido se hundieron ligeramente en el suave parquet, pero esta vez no con arrogancia, sino con una suave reverencia, y se agachó lentamente, con una dignidad que le honraba el alma, sin dudar un instante, en ensuciar la rodilla de su pantalón carísimo con el polvo invisible del suelo que Esperanza había limpiado con tanto esmero. Extendió una mano cálida, una mano fuerte y curtida por el trabajo de verdad, no por la frivolidad de los papeles, y sus dedos rozaron el látex amarillo de los guantes de Esperanza, un contacto que se sintió como una corriente eléctrica que le recorrió el brazo, una sensación extraña y desconocida de reconocimiento y respeto. El perfume a sándalo de su loción después de afeitar, mis amores, mezclado con el tenue aroma a cloro que aún flotaba en el ambiente, llenó las fosas nasales de Esperanza, una dualidad de olores que encapsulaba la disparidad de sus mundos, ahora unidos por un puente de empatía. Sus ojos, esos ojos intensos que habían visto la crudeza de la vida en los pozos petroleros, se encontraron con los de Esperanza, y en ellos no había ni el menor rastro de juicio, solo una profunda y desgarradora vergüenza, un arrepentimiento que le dolía en cada fibra de su ser, una punzada que se le clavaba en el pecho al ver la humildad y la fortaleza de la mujer frente a él. «Esperanza», dijo don Rafael. Su voz era un susurro grave, cargado de un peso que hacía vibrar las molduras doradas del salón. «Por favor, levántate. No mereces estar así. Te pido perdón, Esperanza, de rodillas, por el daño que te hemos causado, por la injusticia que permití en mi propia casa. Mi ceguera, mi arrogancia. No hay palabras». Y el suelo frío bajo las rodillas de Esperanza. Ese mármol pulido que le recordaba la lápida fría de su padre en el Panteón de San Luis, de pronto no se sentía tan helado, sino que se transformaba en un cimiento firme bajo sus pies, un suelo que ahora la sostenía en lugar de humillarla. Una sensación de liberación, de que el peso de las humillaciones se desvanecía en el aire. Una lágrima solitaria, una perla salada, se deslizó por la mejilla de Esperanza, caliente y tibia, un contraste con el frío que había sentido en el corazón durante tanto tiempo, y no era una lágrima de tristeza, mis amores, sino de una emoción tan pura que le quemaba los ojos, una mezcla de alivio, de sorpresa y de una esperanza que volvía a encenderse en lo más profundo de su alma. Don Rafael, con la voz aún teñida de remordimiento, continuó, levantándose lentamente, extendiéndole la mano para ayudarla a incorporarse, un gesto que ella, con la delicadeza de quien no está acostumbrada a tales atenciones, aceptó con gratitud. «Tu salario», dijo, su mirada fija en los ojos de Esperanza, como buscando una señal de que la perdonaba, «lo triplicaré. Y no es una caridad, Esperanza, es una deuda, es el reconocimiento a tu dignidad, a tu honestidad, a tu inquebrantable fortaleza. Y tu hijo, su operación, me haré cargo de todo. Es lo mínimo que puedo hacer». El mundo de Esperanza dio un vuelco vertiginoso, mis amores, como si la tierra misma se hubiese movido bajo sus pies, y el número, el monto que don Rafael acababa de pronunciar, ese triplicaré, resonó en su mente como la campanada de un milagro largamente esperado. Su corazón, que hasta hace un momento latía con el ritmo pesado de la resignación, ahora galopaba con la velocidad de un caballo salvaje, lleno de una alegría tan intensa que casi la asfixia. En su mente, como un flashback brillante y vívido, apareció el rostro de su hijo, su pequeño retoño, pálido y delgado, con los ojos grandes y cansados que tanto le oprimían el alma, y sintió el recuerdo de su mano frágil apretando la suya, un agarre que era un reclamo silencioso de vida, de salud. Recordó el olor a alcohol de los hospitales, el eco frío de los pasillos, las palabras graves del médico que le hablaban de un costo inalcanzable, de una operación tan cara que para ella, con sus 3,000 pesos miserables, era un sueño lejano, una estrella inalcanzable en un cielo oscuro. Sentía la frustración de sus noches en vela, tejiendo pétates con las manos agrietadas, el ardor de los dedos, el picazón del sudor mezclado con la fibra,
todo para juntar unos cuantos pesos más, para acercarse un centímetro a ese milagro imposible. Pero ahora, mis amores, de repente, ese sueño, esa estrella lejana, se había posado en la palma de su mano, tangible, real, más dulce que cualquier manjar, más brillante que cualquier joya, el sabor de la esperanza pura inundando su boca. Justo en ese instante, cuando las palabras de don Rafael aún flotaban en el aire como una bendición, se escuchó el suave zumbido de las ruedas de la silla de Santiago, que se acercaba, impulsado por una urgencia que solo los corazones puros pueden sentir. Sus pequeños brazos, cargados de una ternura infinita, se envolvieron alrededor de la cintura de Esperanza, un abrazo tan fuerte, tan real, que le transmitió todo el amor y el alivio que su pequeña alma contenía. El aroma dulce de su cabello infantil, una mezcla de champú suave y la inocencia de sus 7 años, se filtró por las fosas nasales de Esperanza, un bálsamo que calmaba todas las heridas. Su cuerpo pequeño temblaba, mis amores, con un llanto ahogado, no de miedo, sino de una alegría desbordada, de la liberación que había sentido al ver la verdad salir a la luz, al defender a su su amada Esperanza, la que le contaba cuentos y le pintaba mundos de fantasía mientras su madre yacía en el recuerdo. Las lágrimas de Santiago, calientes y saladas, empaparon el uniforme sencillo de Esperanza, una mancha de pureza que valía más que todos los perfumes de Estefanía. Mi Espe, sollozó Santiago, susurrando las palabras con la dulzura de un ángel, una melodía que le decía a Esperanza que no estaba sola, que su corazón valía todo el oro del mundo, que era amada. Y ella, con sus manos aún dentro de los guantes amarillos, sus brazos que habían limpiado tanta suciedad y habían soportado tanto desprecio, lo abrazó con una fuerza protectora, meciéndolo suavemente, prometiéndole en silencio que todo estaría bien, que la luz había vuelto a brillar. De repente, una onda, un murmullo que se convirtió en una ola, recorrió el salón. Mis amores. Los otros empleados, que habían sido testigos mudos de la injusticia, con los corazones encogidos y los puños apretados en un silencio forzado, ahora soltaban sus emociones contenidas. Primero fue un aplauso tímido, incierto, luego otro y otro, hasta que una avalancha de manos chocando, de exclamaciones de alivio y sonrisas de complicidad, llenó la estancia con un sonido tan vibrante, tan lleno de vida, que borró cualquier rastro de la oscuridad que Estefanía había dejado atrás. Las caras de los cocineros, las jardineras, los otros limpiadores y sirvientes, mis amores, se iluminaron con una alegría genuina, una hermandad de sufrimientos compartidos y de una justicia que, por una vez, se había inclinado a favor de los más humildes, de los que siempre habían resistido en silencio. Esperanza sintió el calor de su aprobación, la energía colectiva de su solidaridad. Un abrazo invisible que la envolvía y le decía que su dolor había sido visto, que su valentía había sido honrada, que era parte de una familia que entendía lo que era luchar por la supervivencia. Con el corazón desbordante de gratitud, con las palabras de don Rafael y el abrazo de Santiago aún vibrando en cada célula de su cuerpo, Esperanza buscó un refugio en el majestuoso salón. Sus pasos lentos, casi reverentes, la llevaron hacia el enorme espejo veneciano que adornaba una de las paredes, con su marco tallado y dorado, reflejando la luz de los candelabros de cristal que pendían del techo pintado con ángeles. Se detuvo frente a su propio reflejo, mis amores, y se vio allí una mujer de 27 años, con los ojos marcados por el cansancio de una vida de privaciones, pero ahora con un brillo nuevo, una chispa de esperanza que antes no existía. Su uniforme modesto, un poco arrugado, de una tela que no valía casi nada, y sus manos, esas manos agrietadas que habían sentido el ardor del cloro, el frío del mármol, las asperezas de una vida dura, y todavía enfundadas en sus guantes amarillos de goma. Y ahí, en ese reflejo, bajo la luz dorada de la mansión, esos guantes, que antes eran solo una herramienta de protección contra la suciedad y el desprecio, de repente brillaron con una luz propia, una luz ámbar que parecía emanar de ellos, no ya como unos simples guantes, sino como una corona, una diadema de dignidad que se ceñía a su cabeza, a su espíritu. Mis amores, esos guantes amarillos de goma, que habían sido su única armadura en la batalla diaria contra la humillación, contra la mirada despectiva de la muerta de hambre de Estefanía, ahora se transformaban en un símbolo poderoso de su triunfo.
Eran el escudo de látex que había protegido no solo sus manos del cloro y de los callos del suelo, sino su alma, su esencia más pura, su inquebrantable fe en la justicia. Recordó cada mañana fría en el cuartito del altillo, el techo de zinc que crujía con el viento, la cama que chirriaba bajo su cuerpo cansado, el sabor de las enchiladas huastecas que eran una fiesta cuando había carne, y una penitencia cuando solo había chile y tristeza. Y cada vez, al ponerse esos guantes, al sentirlos resbalar sobre sus dedos, sentía una extraña fuerza, un ancla que la conectaba con su tierra, con San Luis Potosí, con los ríos turquesas que corrían libres, aunque las casas fueran de cartón y los niños caminaran descalzos. Esos guantes eran su ritual sagrado, su declaración silenciosa de que, a pesar de todo, ella se negaba a doblegarse, a dejarse vencer por la maldad o la pobreza. Eran un juramento silencioso a su hijo enfermo, un compromiso diario de que cada gramo de sudor, cada dolor en sus rodillas, cada quemazón de cloro en sus manos, era un paso más cerca de ese milagro, de esa operación que le devolvería la salud. Y ahora, al verlos brillar en el espejo, no eran solo un par de guantes. Mis amores eran la materialización de su espíritu indomable, la prueba de que la verdadera riqueza no está en el Hermès Birkin de cocodrilo de $500,000, ni en las pulseras Cartier Love que brillan con frialdad en la muñeca de una igualada, sino en la integridad del corazón, en la pureza del alma que se niega a corromperse, a pesar de las adversidades más crueles. Eran la corona de una reina que no gobernaba sobre riquezas materiales, sino sobre un reino de valores inquebrantables, de una moral tan sólida como el roble francés del suelo que pulía. Su dignidad, esa que Estefanía intentó pisotear con sus insultos de gata, piojosa, desgraciada, marginal, basura, corriente, esa misma dignidad ahora resplandecía, intocable, inquebrantable, más valiosa que cualquier gema. Porque recuerden, mis amores, que el verdadero valor de una persona no se mide por el grosor de su billetera, ni por el brillo de sus joyas. La justicia, aunque a veces tarda, siempre llega con la fuerza de un río desbordado, llevándose consigo la podredumbre de la maldad y dejando tras de sí la tierra fértil de la verdad. La vida es un espejo, y lo que damos, regresa, a veces multiplicado, a veces de la forma más inesperada. Estefanía, con sus labios de colágeno y su desprecio de Lancôme, creyó que podía pisotear la vida de una mujer humilde, pensando que su dinero la hacía intocable. Pero el karma, mis amores, el karma es un juez implacable que no perdona ni olvida. Y cada palabra cruel, cada acción malintencionada, se convirtió en un boomerang que regresó para golpearla justo donde más le dolía, en su orgullo vacío, en su estatus superficial, en la soledad de su alma podrida. Su caída fue tan estrepitosa como su ascensión fue artificial, y la calle, el frío asfalto bajo sus tacones rotos, fue el recordatorio amargo de que la dignidad de un ser humano no tiene precio, no se compra ni se vende, y que la bondad, como dijo el pequeño Santiago con su vocecita de ángel, es la única verdad que puede mover montañas y desvelar las mentiras más elaboradas. La dulzura de la inocencia, la pureza de un niño que no juzga por la ropa o el dinero, sino por el corazón, fue la luz que disipó la oscuridad, el canto del gallo que anunció el nuevo día, la señal de que la justicia no estaba muerta, solo dormida, esperando el momento de despertar. Así que, mis amores, que esta historia nos sirva de lección, de consuelo para los que sufren en silencio y de advertencia para los que creen que su riqueza les da derecho a humillar. Porque hasta el guante de goma más humilde, en las manos correctas, puede brillar más que 1.000.000 de diamantes, y la dignidad de un trabajador, de un ser humano honesto, siempre, pero siempre, mis amores, valdrá más que todos los lujos del mundo. Fin.